Hay un montón de situaciones complejas que no solo tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con aspectos emocionales, claro, con situaciones complejas vividas en sus familias, que hacen que un niño no aprenda. Hoy vamos a hablar del aprendizaje de nuestros niños. Para eso hemos invitado a la psicopedagoga Claudia Cohen. Hola Claudia, ¿qué hace una psicopedagoga? ¿Cuál es su función? Bueno, el rol del psicopedagogo y las psicopedagogas es trabajar en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje. Eso es muy productivo desde el punto de vista preventivo, porque cuando se detectan precozmente se pueden resolver también más fácilmente. Comúnmente los primeros en observar este tipo de dificultades que a veces tienen los niños son los maestros. ¿A qué edad más y o los menos, padres. Claudia? Bueno, en edad escolar. Comúnmente esto surge en edad escolar, cuando los maestros empiezan a ver que hay un enlentecimiento en algunas habilidades y áreas, y es así como se derivan. Comúnmente se espera el tiempo de desarrollo del niño y los ritmos de desarrollo, sus tiempos de evolución, sus propios tiempos, que no son iguales en todos los niños, y entonces se espera un tiempo prudencial para hacer una evaluación y detectar alguna especificidad. Podemos sí trabajar en prevención, esos chicos que tienen por ejemplo, dificultades en lectoescritura, y entonces empiezan a leer o a escribir más tarde, pero después se encaminan con el propio ritmo de desarrollo. En otros casos sí, tenemos que parar y evaluar. Claro, o sea que si el niño tiene dificultad en la lectoescritura, a los 7 años se puede consultar a una psicopedagoga, también a los 6. Los 7 años es una edad que uno puede decir, bueno, es prudencial ya estar atentos y mirar. También desde los preescolares nosotros miramos eso, porque vemos cuando el niño ya comenzó a hablar más tarde y demás, y entonces eso va a repercutir después en lo que tiene que ver con la lectoescritura, por ejemplo. O sea que si un niño tiene 7 años y le cuesta o escribir o leer, se debe de hacer una consulta con el psicopedagogo a ver qué es lo que le pasa y qué es lo que tiene. Se tiene que hacer una consulta. Lo ideal sería que haya un equipo en un colegio o en las escuelas, y que esos equipos puedan sostener a los maestros y poder de tener una mirada distinta a la que tiene el maestro de clase, y entonces eso hace que con una mirada multidisciplinaria los niños estén orientados para pensar si es momento de diagnosticar o si es momento de esperar. Entonces, una vez que decimos, bueno, sí, no está logrando el aprendizaje, no está pudiendo, bueno, entonces ahí se consulta y se hace una evaluación psicopedagógica, que comúnmente, y lo ideal, es que la haga una psicopedagoga. Claro. En nuestro medio hay maestras especializadas que trabajan muy bien todo lo que tiene que ver con la intervención y hacen evaluaciones pedagógicas muy buenas. Pero cuando hablamos de evaluación psicopedagógica, nosotros tenemos una parte psico que evaluamos, y que en ese aspecto nosotros estamos aplicando técnicas proyectivas y además cognitivas, que nos dan herramientas para saber por dónde pasa la dificultad y por dónde no. O sea, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades para poder después trabajar con ese niño. Entonces, si ese niño tiene una dificultad y sabemos que tiene una fortaleza en tal área, nos vamos a apoyar en esa fortaleza para trabajar el área que está descendida. Claro, exactamente. O sea que para los padres que nos están escuchando, la escritura es importante tener en cuenta a los 7 años, la lectura, las operaciones matemáticas tan temidas, básicas, ¿no? Básicas. Claro, si no aprende a multiplicar, a dividir. Inclusive si no es solamente lo que tiene que ver con el aprendizaje formal, puede ser algo, a ver, a los niños nosotros les preguntamos, bueno, tengo 4 naranjas y comí 2, ¿cuántas me quedaron? Si un niño no puede lograr hacer eso a esa edad,
bueno, razonamiento. es un razonamiento lógico que tenemos que ver qué pasa con algo tan básico que ya lo tendría que saber. Por ejemplo, o sea que más allá del aprendizaje formal, Claro, los chicos tienen un informal. aprendizaje que no es formal y que tiene que ver con la vida En el día a cotidiana. día, pero Claro. que implica y tiene consecuencias Y en ahí el es donde aprendizaje. los padres claro. tienen que estar atentos porque es Sí. donde que conviven con ellos. Entonces- la maestra está más atenta a lo que pasa dentro de la escuela y de la aula. Entonces, a los padres que nos están escuchando, ¿cuándo sí realizar una evaluación, pedir una cita con una psicopedagoga? ¿Cuándo? Lo ideal sería cuando el maestro nos observa que hay elementos que el niño no ha alcanzado. Hay un montón de situaciones complejas que no solo tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con aspectos emocionales, Claro. con situaciones complejas vividas en sus familias que hacen que un niño no aprenda. Pero sí es bueno hacer una evaluación, porque por algún lado lo vamos a ayudar. Claro. Puede ser que tenga un déficit atencional y no lo sabemos, entonces se deriva al médico correspondiente, al psiquiatra o al neuropediatra, exactamente, psiquiatra infantil, que aborda ese tema. Y el niño de repente, abordando ese tema, logra aprender. A mí me gusta siempre decir que somos mente, cuerpo, emociones. Sí. Y estamos entrelazados. O sea, a veces yo me siento mal, tengo un problema familiar y no rindo en el aprendizaje. No me concentro, me pongo nerviosa, me preguntan. O sea que el psicopedagogo tiene esa función de entender al niño qué le pasa en su aprendizaje, teniendo en cuenta la parte emocional, que es re importante. Sí, es que justamente hay muchos niños que han pasado por situaciones estresantes, situaciones complejas, fallecimientos, abandonos, bueno, situaciones que tienen que ver con su emoción muy primaria, intensa, y entonces esos niños es como que están trancados y no pueden aprender. Y no es nada que tenga que ver con una dificultad de aprendizaje, es secundario a algún problema emocional. Y decime, Claudia, ¿qué es una dificultad de aprendizaje? ¿Se nace con ellas o es adquirida? Mira, las dificultades de aprendizaje, hay dificultades con las que los niños nacen. Por ejemplo, hay algunas hereditarias. Por ejemplo, la dislexia. Se nace, no se hace. Es una dificultad que está comprobado que es hereditaria, que a veces se da y a veces no se da en los niños. Pero ¿no? se da en familias, ¿verdad? Pero se da en familias. Hay familias disléxicas y sobre todo de los papás. ¿Los hombres? Sí, transmiten. ¿Por Leilí? ¿Por el cromosoma Y? Con toda seguridad, si son hombres. Claro. Mirá. Comúnmente, pero a veces que se da también por las mamás. Y sí, y son dificultades que vienen ya con el nacimiento. Y otras son adquiridas. Están estas dificultades que vienen por diferentes razones o dificultades por algún parálisis cerebral, que es secundaria a una... Lo primario, a ver si entendí. Claro, hay un accidente, por ejemplo, el niño tiene un accidente, tiene una lesión, y como consecuencia comienza una dificultad. Exactamente. O que nace con alguna, con alguna alteración o con algún trastorno. Entonces ahí es cuando es secundaria a ese trastorno. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es también poder diferenciar y ser bien sutil en por qué se da esa dificultad. Porque no siempre la dificultad de aprendizaje es una dificultad primaria. Puede ser secundaria algo, como decíamos recién, y puede ser que sea una dificultad por, como hablamos antes, el entorno, las dificultades sociales, las dificultades, la pandemia que ha mantenido a los niños tanto tiempo encerrados, ha generado muchísimas dificultades que no vinieron con ellos, surgieron desde el momento en que ellos no pudieron aprender determinadas O sea que habilidades. una psicopedagoga tiene que entender bien las causas, las consecuencias de la dificultad, entender por qué está ahí, qué es lo que pasó, y por cómo eso, ayudarlo. Exacto, y nosotros saber qué pasó con ese niño, cómo fue, porque cuando hacemos una evaluación psicopedagógica nosotros hacemos lo que se llama una anamnesis, que es una entrevista con los padres donde les pedimos que nos cuenten desde el momento... Evolutiva. Exactamente, desde el momento en que, desde el embarazo y todo el desarrollo de su nacimiento, cómo se fue dando, cómo fue peri y postnatal. ¿Por qué? Porque a nosotros nos da herramientas para ver si no puede ser secundaria a una situación vivida o a un trastorno que ya venga con el niño. Una pregunta, cuando se habla de fracaso escolar, ¿a qué se refieren? Porque yo a veces leo los informes y dice fracaso escolar.
Mira, el fracaso escolar para mí tiene dos puntas. No es tal el fracaso escolar. Es una palabra muy fuerte. Es muy fuerte para un niño. Para al padre también, porque ver fracaso es... Sí, es muy fuerte porque a veces no es un fracaso del niño. Hay niños que han muchas veces cambiado 3, 4 veces de maestros, y cómo logra ese niño adaptarse a esa nueva maestra que le está enseñando y falta esa maestra, que es viable, que le puede pasar, las maestras enferman, las maestras se embarazan, los maestros... Pueden pasar cosas, pero ha pasado mucho, y los niños, por lo que veo en la consulta y por lo que veo en las evaluaciones, cuando me dicen que esos niños han tenido muchos cambios o son muy cambiados muchas veces de escuelas, esos niños no logran los aprendizajes en una forma constante, claro, en tiempo y forma, no se los conoce, porque cambió acá, cambió allá, entonces es muy difícil. Entonces es ahí donde se produce el fracaso escolar, que en un momento se lo atribuía al niño. Y hoy yo creo que la otra punta no es que se lo atribuya al niño, sino a las condiciones en que fueron dados sus aprendizajes. Hay que tener muy en cuenta justamente si un niño cambia la maestra, cambia de instituciones, cambia de países. Los hijos diplomáticos a veces que cambian cada año de país, ¿verdad? Los hijos diplomáticos comúnmente van a una escuela o a un colegio donde más o menos tienen un sistema. Pero a veces hay niños, por ejemplo, con ausentismos muy importantes. Entonces, el no concurrir a la institución, a la escuela, de forma constante, ahora que estamos en una apertura, ¿no? Claro. Pero también antes de la pandemia, había niños que no concurrían en forma constante. Entonces, eso hace que el aprendizaje se vuelva difícil para él. Claro. Y entonces es lo que produce el fracaso escolar. Pero no es un fracaso del niño. Yo siempre quiero dejar claro que no es un fracaso de él. Es un fracaso que se da por diferentes circunstancias. Una dificultad en el aprendizaje que parecería, por lo que te escucho hablar, que sería algo adaptativo. Y sí. Sería adaptativo. Sí, ¿Qué pasó ese año que no pude aprender? Exactamente. Bueno, muchas gracias, Claudia, un placer. A las órdenes. Bueno, los esperamos en una nueva entrega del Desafío de Ser Padres. Muchas gracias por estar. Hace 48 años, la historia nos dejó lecciones que no debemos olvidar. Que la democracia no puede ser moneda de cambio. Que la democracia se defiende con organización y solidaridad. Que sin pan no hay democracia plena. Que la democracia se fortalece cada día desde el pie. Más democracia hoy. Nunca más terrorismo de Estado. Asociación de Docentes de la Universidad que hace 48 años se jugó entera en defensa de la República. Están desenterrando guitarras. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. ¿Quién puede vivir con 14.853 pesos por mes? Ajuste de julio para jubilaciones y pensiones mínimas. 160.000 jubilados y pensionistas esperan una respuesta. Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, ONAJPU.